Esto pasó hace un par de meses. Tenía 35 años y como arquitecta, solía estar inmersa en planos y diseños en la ciudad. Decidí pasar un fin de semana en la casa de campo que heredé de mi abuela. Nunca había estado allí antes, así que no sabía qué esperar. Solo quería desconectar, respirar aire fresco y dejar que la soledad me diera claridad. La casa era antigua y ruidosa, rodeada de árboles altos. Todo parecía tranquilo, quizás demasiado. Esa primera noche, después de un día de exploración, intenté dormir. El silencio nocturno era palpable, pero lo interrumpió un sonido sordo proveniente de la planta baja. Al principio pensé que era solo el crujido que suele hacer una casa vieja, pero este era diferente. Eran pasos pesados, casi sistemáticos. Intenté ignorarlos, creyendo que mi mente podía estar jugando trucos. A medida que pasaban los días, los pasos se repetían. Cada noche se hacían más distintivos, pero yo no quería pensar demasiado en ello. Tal vez eran solo ramas que se rompían bajo el peso de una ardilla o algo así, o quizás el sonido de la casa asentándose. Sin embargo, cada vez que me acostaba, sentía un frío recorrerme la espalda. Decidí no salir de la habitación por la noche, como si escondiéndome pudiera hacer que todo desapareciera. Una tarde conocí a un vecino que paseaba cerca de la casa. Quería preguntarle sobre el pueblo, pero antes que pudiera abrir la boca, él me miró con una expresión extraña. ¿Te has dado cuenta de los pasos?, me preguntó. En ese instante, el aire se volvió denso. Acepté que sí, que había escuchado algo. Él continuó, advirtiéndome sobre historias del pasado en la casa, sobre su familia, y cosas que nunca debería haber oído. Su voz temblaba al mencionar el lugar. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, después de lo que el vecino dijo, no pude dormir. Cada crujido se sentía más relevante, como si la casa estuviera discutiendo conmigo. Unos días después, comencé a encontrar pequeñas cosas fuera de lugar. Una taza en el suelo, un libro que no recordaba haber dejado en la mesita. Las marcas en la pared parecían más extrañas y siniestras a la luz de la luna. ¿Las había visto antes? No estaba segura. Decidí que debía dejar la casa, pero algo me lo impedía. La curiosidad, prendiéndose como una chispa en mi interior, me hizo querer investigar más. Pero, ¿qué podía descubrir? Tal vez no estaba realmente sola, o tal vez esta casa tenía secretos que deberían permanecer ocultos. Me encontraba en un tira y afloja entre mis deseos y mis miedos. Entonces, esa noche, escuché un golpe más fuerte que los anteriores. Mi corazón latía rápido. Sentí que alguien estaba allí. Cuando me atreví a mirar hacia la puerta, vi una figura oscura al final del pasillo. No podía distinguir nada, pero sentí que me observaba. Quería gritar, pero no salió ningún sonido. Entonces pregunté, ¿quién está allí? Me di la vuelta. No había nadie allí. Capítulo 2. La revelación del silencio. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Intenté convencerme de que solo era mi corazón llevando el ritmo, pero el eco de los pasos resonaba en mi mente. Me acurruqué en la cama, cubierta con la manta, como si pudiera aislarme del temor que me rodeaba. Pasaron las horas, y el sueño no llegó. A la mañana siguiente, el sol asomaba tímidamente entre los árboles. Intenté aferrarme a esa luz. Me vestí, y decidí salir a dar un paseo. Tal vez el aire fresco me ayudaría a despejar mi mente. Caminé por el bosque cercano, por el sendero que serpenteaba entre los árboles. Mis pasos eran ligeros, un intento de recuperar la calma, pero la sensación de que algo me observaba no desapareció del todo. Al regreso a la casa noté que la puerta de la planta baja estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. El nudo en mi estómago se apretó una vez más. Empujé suavemente la puerta y entré. Todo parecía en su lugar, pero una sombra de duda nublaba mi mente. Decidí explorar la planta baja con más cuidado. Mientras revisaba la cocina, escuché un susurro. Retrocedí. Mi corazón se detuvo. ¿Hola? Llamé.
pero la casa solo devolvió un silencio abrumador. Decidí que no podía seguir así, que debía encontrar respuesta a mis inquietudes. Entonces recordé lo que el vecino me había contado. Esa tarde, busqué a mi vecino en su casa. Estaba ansiosa, necesitaba respuestas. Llamé a su puerta y él me recibió con cautela, pero su expresión cambió cuando mencioné los pasos. No deberías estar sola allí. Hay cosas que no comprendes, dijo, con la voz baja. Me sentí atrapada entre la necesidad de saber y el deseo de huir. Con su consejo me habló de un viejo diario que perteneció a mi abuela. Aparentemente contenía historias sobre la casa y sus habitantes anteriores. Está en el ático, me dijo. Pero cuidado. Algunos secretos no deben ser descubiertos. Volví a casa con esas palabras resonando en mi mente, decidida a buscar el diario. Cuando llegué, la noche se había adueñado del lugar. La casa ahora parecía más oscura. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el desgaste de cada peldaño bajo mis pies. Al llegar al ático, abrí la puerta con un leve crujido. Busqué entre cajas y polvo, hasta encontrar un viejo baúl cubierto de telarañas. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había varias cosas, pero lo primero que vi fue el diario. Desgastado pero intacto. Lo saqué con cuidado y abrí sus páginas amarillas. Las palabras de mi abuela danzaron ante mis ojos mientras leía, pero pronto la curiosidad se transformó en horror. Relatos sobre sombras que merodeaban en la casa, sobre susurros que guiaban a quienes se atrevían a escucharlos. No todos los que vienen se van, decía. De repente, un ruido retumbó desde la planta baja. Era el sonido de algo pesado cayendo al suelo. La casa crujió bajo la presión del silencio. Me congelé. El diario se me escapó de las manos, cayendo al suelo, abriendo una página que parecía estar en blanco, hasta que una figura comenzó a dibujarse lentamente en la oscuridad del pasillo. Capítulo 3. La sombra en el umbral. La figura en el pasillo parecía moverse en contra de la oscuridad. Mis respiraciones se volvieron cortas, y el aire se sintió denso como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz, pero no pude pronunciar ni una palabra. Mis pies estaban paralizados como si la madera del piso se hubiera convertido en una trampa. La figura se hacía más clara, insuflando un aire de terror en mi pecho. No era completamente humana, sus contornos eran distorsionados, como si estuviera formada por la misma sombra que llenaba el pasillo. Podía ver su mirada fija en mí, y el frío que emanaba de ella era suficiente para helar mis venas. El diario, olvidado en el suelo, parecía un ancla, un último vínculo con la realidad. Recordé las advertencias de mi vecino y las palabras de mi abuela sobre las sombras. No todos los que vienen se van. ¿Qué significaba eso? Me sentía atrapada entre el pasado de la casa y la amenaza de lo que había cobrado vida ante mí. Con un sobresalto la figura dio un paso hacia adelante. Mi instinto de supervivencia regresó, empujándome a dar un trote hacia el lado opuesto del ático. Tropecé, pero logré encontrar el equilibrio, sintiendo el pánico arder en mi pecho. No podía quedarme allí, no podía enfrentar aquello que no entendía. Bajé las escaleras con agilidad, cada escalón sonando como un eco lejano. No podía dejar que me atrapara. La oscuridad parecía perseguirme, viajando en cada giro que hacía. Mis manos buscaban aferrarse a los barandales, pero el miedo apenas me permitía ver. Al llegar a la planta baja, el pasillo estaba vacío. No podía creerlo. Busqué en cada rincón, pero la figura había desaparecido tan rápido como había llegado. Solo el silencio me saludó. Pero no era un silencio acogedor, era opresivo, donde cada crujido de la casa sonaba como un aviso siniestro. Me dirigí a la cocina, y vi que la puerta de entrada estaba ahora abierta, meciéndose lentamente debido al viento. Frío y calor luchaban en mi interior. ¿Había algo fuera? Lo último que quería era asomarme. Pero tenía que saber. Me asomé en el umbral, y el aire fresco me chocó en la cara. No había señales de vida, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles.
pero mi corazón latía más rápido. Regresé a la casa, cerrando la puerta detrás de mí, y me apoyé contra ella, intentando calmar mi mente. De pronto, mis ojos se posaron en el diario. Se había cerrado, con su cubierta desgastada mirando hacia mí, y una esperanza pequeña se encendió dentro de mí. Tal vez había respuestas ahí. No tenía más opciones. Con manos un poco más firmes, lo abrí nuevamente. Pero al leer, me di cuenta de que ahora había algo nuevo. Las páginas que antes estaban en blanco, comenzaron a llenarse con una caligrafía intrincada. Las letras formaban palabras, y las palabras se convertían en advertencias rápidas que parecían ser susurradas en mi oído. No mires atrás. Aprovecharán tu curiosidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Justo cuando pensé que había visto todo, sentí que algo, o alguien, estaba de nuevo en la casa. La sombra del pasillo me había seguido, y esta vez, podría ser diferente. Miré hacia arriba, y sentí que la presencia era más fuerte. La pregunta en mi mente era la misma que antes, pero ahora debía encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 4. Visitas inesperadas en una casa de campo. Pasos que nunca pude atribuir. El aire se volvió más helado a medida que me volví hacia la cocina. Un leve crujido resonó desde el pasillo, como si alguien estuviera comprobando el valor de la distancia. Mi corazón se detuvo un segundo. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, intentando escuchar algo más que el tamborileo de mi propio pulso. Después de un momento que se sintió como una eternidad, respiré hondo y me acerqué al borde del pasillo. El diario pulsaba entre mis manos. Al mirar a través de la abertura, vi un destello de movimiento. Algo había cruzado rápidamente, como si una sombra rápida hubiera brincado detrás de una pared. La curiosidad luchaba con el terror en mi interior. No debía investigar, pero impulsos extraños me empujaban a seguir. Volví a lo que había leído, asumiendo que las advertencias del diario eran más que palabras vacías. Sin embargo, no podía evitarlo. Necesitaba saber qué pasaba en esta casa. Respirando lenta y profundamente, avancé hacia la sala. La penumbra danzaba a mi alrededor, creando un ambiente inquietante. Miré hacia la ventana, donde la luz de la luna iluminaba tenuemente el espacio. Era extraño. Algo me decía que podía haber visto a alguien en la oscuridad. ¿Era posible que los rumores de un desconocido habitante fueran ciertos? Al llegar al centro de la habitación, escuché un rasguño, suave pero persistente. Venía del ático. Recordé la figura que había visto antes. El frío, la distorsión. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me detuve en seco. No quería regresar allí, pero mis pies parecían tener su propia voluntad llevándome hacia la escalera. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. La luz titilante me condujo de regreso al ático, donde los recuerdos de terror ya estaban frescos. Pero esta vez, decidí llevarme el diario. Tal vez me daría fuerza o, al menos, claridad. Subí los escalones con cuidado. Cada crujido resonaba como un grito en el aire tranquilo. Al llegar al umbral, me detuve, sintiendo que había un cambio en la atmósfera. La oscuridad parecía más densa, menos acogedora. Mi mano temblaba cuando empujé la puerta del ático. La habitación era la misma que antes, pero el aire estaba impregnado de un olor nuevo, como de tierra mojada. El diario se iluminaba ligeramente con la luz que entraba por la ventana. Pero algo más me llamó la atención. Sentí que alguien estaba ahí, justo detrás de mí. Con un giro rápido mis ojos se encontraron con la sombra. Ahora era más definida. Tenía forma humanoide, pero no se movía de la misma manera que un ser vivo. Era casi como si flotara, etérea, y su mirada fija me parecía maliciosa. ¿Qué quieres de mí? Logré susurrar, sintiendo mi voz temblar. La sombra permaneció inmóvil, pero la sensación de ser observada se intensificó. Entonces un eco resonó en el ático. Pasos suaves, indiscutiblemente presentes. Mi mente gritaba que debía desviar la mirada, pero era imposible.
Era como si la curiosidad me estuviera consumiendo. Un frío soporoso se cernía en el espacio, y las páginas del diario comenzaron a volverse más brutales y urgentes, casi pidiendo atención. Las palabras flotaban en el aire. «Corre». Pero antes de que pudiera reaccionar, otra figura surgió a mis espaldas. El terror se multiplicó. Ahora tenía dos sombras, y su presencia llenaba el lugar rápidamente. La urgencia me golpeó con fuerza. Sin pensar más, giré y corrí hacia la escalera. El eco de los pasos crecía detrás de mí. ¿Hacia dónde huiría esta vez? ¿Podría escapar de algo que parecía tener más poder que yo? Con cada paso que daba, las criaturas parecían más cerca, como si fueran parte de la casa misma. No podía regresar abajo, había que buscar otra salida. Y todo mientras el significado de esas advertencias se repetía en mi mente. No mires atrás. Capítulo 5. El laberinto oculto de la casa. La escalera se sentía interminable mientras corría, mis piernas ya fatigadas por el temor. Sentía que el aire se hacía cada vez más pesado, como si la casa intentara atraparme entre sus paredes. Las sombras continuaban acechando, susurros etéreos llenaban el espacio con promesas de terror. No puedo mirar atrás, repetía. De pronto, al llegar al final de la escalera noté que la puerta del ático se cerraba detrás de mí. Chocó con un golpe sordo, como si alguien la hubiera empujado. El sonido resonó por el pasillo, intensificando la sensación de que no estaba sola. Me quedé helada, incapaz de decidir hacia dónde ir. Entonces, el pasillo se encontraba dividido en dos. A la izquierda, el oscuro sendero que conducía a la cocina, y a la derecha, una puerta que no recordaba haber visto antes. El eco de los pasos volvió a sonar, más cerca esta vez. No había tiempo para pensar. Con un impulso repentino, opté por la puerta desconocida. Abrí con un crujido, y me encontré en una habitación pequeña, apenas iluminada por una lámpara de aceite que titilaba en una esquina. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías enmarcadas. Rostros distorsionados y miradas penetrantes parecían observarme. Esto no está bien, pensé, mientras mi instinto de supervivencia se despertaba. Busqué una salida. A medida que me adentraba, sentí una extraña vibración, una especie de latido que parecía emanar del suelo. Y para mi horror, descubrí que el suelo de esa habitación no era sólido. La madera parecía flexible, como si estuviera cubierta de una fina capa de agua que ondulaba con cada paso. El sonido en el pasillo cesó abruptamente. En silencio, di un paso hacia atrás, y el suelo reaccionó, haciendo eco de un leve estallido. Pude sentir que entendía lo que estaba sucediendo. Esta casa no era solo un refugio, era un laberinto, un organismo vivo que se alimentaba de mis miedos. No podía quedarme allí. Avancé aceleradamente hacia la otra pared buscando una forma de salir. Encontré una ventana, pero estaba cubierto de un vidrio sucio y roto. Sin más opciones me agaché, tratando de ver si había una manera de salir. Al hacerlo, noté algo brillando entre los escombros del suelo. Un objeto que relucía débilmente. Me acerqué, y con un movimiento tembloroso, lo tomé entre mis manos. Era un llavero antiguo cubierto de polvo con una llave que parecía salida de otra época. Mis ojos se iluminaron. Tal vez esta llave fuera la respuesta a mi escape. Sin embargo, un grito silencioso atravesó la habitación. Unas manos frías tocaron mis brazos. Era otra sombra, emergiendo de la penumbra con un agarre helado. De repente, todo se oscureció. La luz de la lámpara se extinguió, sumiéndome en la total negrura. Un pánico primordial se apoderó de mí mientras intentaba liberarme de la sombra, pero mi mente se nublaba. Debía salir de allí. Busqué la puerta en medio de la oscuridad, y en un último intento sentí el frío del metal contra la palma de mi mano. Con la llave en la otra, la esperanza creció en mi pecho. Con un grito silencioso, empujé la puerta y salió al pasillo. Pero al cruzar, me di cuenta de que las sombras no eran lo peor. Al final del pasillo, una figura más prominente se perfilaba contra la penumbra. Alguien o algo estaba esperándome. ¿Era el final de mi historia?
¿O el comienzo de un horror aún mayor? Capítulo 6. La visita nocturna. El aire se congeló en mis pulmones mientras mi corazón golpeaba con fuerza. La figura al final del pasillo se definió un poco más con cada segundo, como si la oscuridad le diera forma. Era alta, con una silueta que parecía distorsionarse, pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 espejos vacíos que reflejaban nada, solo más oscuridad. Quería retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. La llave aún en mi mano parecía arder. La figura avanzó un paso, y su movimiento provocó que el miedo corriera por mis venas. No puedo quedarme aquí, pensé. La única opción era correr, aún con un poco de esperanza de que la llave pudiera salvarme. Con determinación involuntaria, giré sobre mis talones y corrí de vuelta hacia la habitación. La puerta apenas se cerró detrás de mí, cuando escuché el eco de pasos pesados siguiéndome. La luz de la lámpara resplandecía tenuemente, pero era suficiente para ver cómo todo en esa habitación vibraba con una energía ominosa. No podía quedarme más tiempo. Busqué frenéticamente una manera de usar la llave. Observé el entorno y noté una pequeña puerta al fondo de la habitación, apenas visible entre un manto de sombras. Sin pensarlo, corrí hacia ella, mis pies resbalando sobre el extraño suelo. La puerta no tenía cerradura. La empujé con todas mis fuerzas, y milagrosamente se abrió. Entré en un pasillo más estrecho, con las paredes cubiertas de madera crujiente. A medida que avanzaba, un olor a tierra húmeda llenó mis fosas nasales. Era un olor familiar. Había estado en este lugar antes, aunque no podía recordar cuándo. De repente, escuché un fuerte golpe detrás de mí. La sombra de la figura aparecía en la entrada de la habitación, su altura imponente, alcanzando a tocar las paredes. Sentí que debía hacer algo. No sabía si sería la última oportunidad que tendría para escapar, así que corrí hacia adelante. Pasé por una serie de puertas, cada una más inquietante que la anterior. Algunas parecían contener cosas que no quería ver, mientras que otras tenían relieves extraños que vibraban con la luz, como si celebraran mi desesperación. Al final del pasillo, un destello de luz provenía de una abertura. La puerta estaba entreabierta, y un calor reconfortante parecía escapar de su interior. Sin pensarlo, me lancé hacia la puerta, aliviada de descubrir como un pequeño refugio en medio del caos. Cuando entré, me encontré en una habitación amplia y lujosa, iluminada por candelabros de cristal. Sin embargo, en vez de sentir alivio, la inquietud me envolvió. Las paredes estaban adornadas con tapices que representaban escenas de un pasado peor que cualquier pesadilla. En el centro, había una mesa enorme donde se alineaban documentos antiguos y fotografías. Mientras examinaba con nerviosismo, noté un retrato. Representaba a una familia con la que me sentí extrañamente familiar. El hombre de la imagen tenía un parecido inquietante con la figura que me perseguía. Era como si parte de su esencia estuviera dentro de esa casa, atrapada entre los ecos del tiempo. El suelo tembló ligeramente bajo mis pies, como si la casa estuviera respirando, y entonces, con un estallido, la puerta que había cruzado se cerró de golpe, sumiendo la habitación en un silencio ensordecedor. Mientras un escalofrío recorría mi espalda, comprendí que una nueva amenaza emergía. La sombra había encontrado su camino. Con un grito que no emití, choqué contra la mesa, y supe que el momento de enfrentar lo que acechaba no se había ido. Ahora era un cometido ineludible: descubrir la verdad detrás de la familia de aquel retrato. Pero antes, debía sobrevivir a lo que estaba por venir. Capítulo 7. Visitas inesperadas en una casa de campo. Pasos que nunca pude atribuir. El silencio en la habitación se cortó como el cristal al estrellarse. La sombra se deslizó hacia mí, y la oscuridad parecía cerrarse como un puño. Sentí que el aire se espesaba. Mis manos temblaron, y la llave casi se me escapó de los dedos. ¿Cómo podía haberme metido en este enredo? «Debo hacer algo», repetí en mi mente, pero cualquier acción parecía lejana.
La figura seguía avanzando con movimientos fluidos, como si no tuviera peso. Las sombras la envolvían, dándole un aura fantasmal que me hizo cuestionar si estaba realmente allí. Opté por mirar los documentos que yacían sobre la mesa, buscando respuestas. Mis dedos se deslizaban por páginas amarillentas y arrugadas. Algunos nombres me eran vagamente familiares, como ecos perdidos entre recuerdos. «¿Qué es esto?», murmuré, pero tenía la incómoda sensación de que las palabras resonaban más allá de mí, en un pasado que había sido despojado de su significado. Mientras revisaba, un sonido detrás de mí me hizo girar la cabeza. La puerta había comenzado a abrirse nuevamente, y ante mí apareció la silueta de la figura. Al principio pensé que estaba atrapada en una pesadilla, pero el horror de la realidad se instaló al reconocer que había algo más allí. Una segunda sombra a sus espaldas. Era una mujer, de pie, con un semblante tan inquietante como la figura que me perseguía. Su cabello flotaba hacia atrás como si se moviera en un viento invisible. Me miró con ojos que parecían chispas de tormenta, y sentí que mi corazón se detenía. «¿Qué quieres de mí?», logré articular, mi voz temblando. Su risa resonó en la habitación, una mezcla de tristeza y burla que me heló por dentro. «No es lo que quieras, es lo que necesitas», dijo la mujer con una voz suave y seductora. «Has venido a buscar respuestas, ¿no es así? Aquí están». Señaló el retrato en la mesa, donde la familia sonreía con una pureza que ahora se sentía como una burla cruel. Mis ojos se centraron en el hombre de la pintura, y un destello de reconocimiento me abrumó. Era un abuelo que nunca conocí. Todo encajaba, todo tenía un sentido aterrador que se tejía lentamente entre mis pensamientos desordenados. ¿Por qué se ven tan felices?», pregunté, la confusión entrelazándose con el terror. «Porque aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Te han traído aquí por razones que apenas comienzas a comprender», respondió la mujer, avanzando un paso hacia mí. Sin dejar de observarla, volví a mirar la habitación en busca de una salida. Las paredes parecían cerrarse, y el aire se volvía cada vez más pesado. Mis pies se movieron atrás, buscando que algo sólido me anclara. La mujer extendió su mano en un gesto que parecía amable, pero cuando una chillante risa resonó tras de ella, supe que quería despojarme de algo. Las sombras empezaron a cobrar vida, danzando alrededor de su cuerpo. La figura oscura se movió detrás de ella, imponente y siniestra. La sensación de ser rodeada se intensificó. Corrí hacia la puerta, pero me detuve en seco. La mujer sonrió, pero su rostro se transformó en algo horrible, reflejando mi propio miedo. «¿Quieres salir?», preguntó. «Encontrar la verdad tiene su precio». El eco de sus palabras se desvanecía mientras la habitación giraba a mi alrededor, y en ese instante comprendí. No estaba sola, ni a salvo en esta casa. La búsqueda de respuestas me había llevado a un camino sombrío, y el siguiente paso podría ser el más aterrador de todos. Capítulo 8. La luz que ciega, revelaciones que conmocionan. La habitación parecía estar viva. La oscuridad se aferraba a cada rincón, como una criatura que disfrutaba de mi miedo. Miré a la mujer, a su sonrisa torcida y a las sombras que danzaban a su alrededor. La imagen del retrato seguía flotando en mi mente. Una vida que nunca había vivido, una historia que nunca se me había contado. «¿Qué precio?», logré preguntar, mi voz apenas más que un susurro. Ella inclinó la cabeza, como si le divirtiera mi ignorancia. «El precio es el conocimiento, pero no será gratuito. Debes enfrentar lo que han ocultado tus raíces. La verdad duele, y la única manera de salir es enfrentándote a ella». La figura oscura detrás de ella se movió otra vez, y un escalofrío recorrió mi espalda. Aún retumbaban en mis oídos las risas lejanas, ecos de lo que había perdido. ¿Estaba dispuesta a arriesgarme? Al final, ¿qué otra opción tenía? «¿Por qué no me dejaste en paz?», exploté, tratando de meterme en la mente de aquella mujer. Quería entender su desesperante necesidad de jugar con mis miedos. ¿Por qué trae a alguien a enfrentar recuerdos tristes?
Su risa fue una melodía retorcida. Porque el sufrimiento es la puerta a la liberación. Solo así podrás ver con claridad, buscar lo que realmente te pertenece. Miré hacia la puerta por la que había entrado, pero el camino parecía cambiar, distorsionándose y girando ante mí. Tienes que encontrarlo. Continuó. Y la luz de una lámpara parpadeó iluminando fugazmente un rincón de la habitación. Fue entonces cuando lo vi. Un viejo diario, cubierto de polvo, en el estante más alto. ¿Qué hay ahí?, señalé, temerosa de la respuesta. Ella sonrió, un brillo inquietante en sus ojos. Tu historia depende de lo que descubras. Pero ten cuidado, no todo lo que brilla es oro. Sin pensarlo me acerqué, subí a la silla y extendí la mano. El diario era pesado, un objeto que parecía estar atado a secretos olvidados. Al abrirlo, el olor a papel viejo me golpeó como una ola. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos enigmáticos, como si alguien tratara de capturar algo indescriptible. Este es el inicio de todo, murmuré, tratando de asimilar la información. Había entradas sobre momentos felices, cenizas de un verano olvidado, y la mención de nombres que sonaban familiares. Uno sobresalía, un nombre que incluso había escuchado en susurros de familiares. René. Al mencionarlo, la habitación pareció temblar. Las sombras se agitaron, y la mujer dio un paso atrás, entrecerrando los ojos como si hubiera apretado algún botón. Ya no puedes dar marcha atrás, dijo, su voz ahora cargada de pesadez. La figura oscura se acercó un paso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué me quieres enseñar?, balbuceé, recogiendo el coraje que me quedaba. Entonces, el diario brotó un brillo, y su contenido comenzó a transformarse. Las letras mareantes en la página cobró vida, revelando un cuadro desgarrador de mi familia, un laberinto de secretos, traiciones y anhelos. Es el camino hacia tu verdad, respondió la mujer, pero no había benevolencia en su tono, solo una porción de advertencia. Y entre la transformación, una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Podría ser que conocer la verdad sobre mi familia significara desatar algo aún más oscuro? En ese instante un grito agudo cortó el aire, y mis ojos se agrandaron mientras me di cuenta de que algo más había ingresado a la casa. La puerta principal crujió, y su sonido sonó como un presagio. No estás sola y ellos no se detendrán. La casa no olvida, murmuró la mujer, antes de desvanecerse en la penumbra. La oscuridad avanzaba como un manto, y me di cuenta de que la búsqueda acababa de empezar. Capítulo 9. Visitas inesperadas en una casa de campo. Pasos que nunca pude atribuir. El grito resonó en mi cabeza, un eco que se negaba a desvanecerse. Estaba paralizada, con el diario aún abierto en mis manos, sus páginas brillando con un resplandor tenebroso. La mujer había desaparecido, y ahora estaba sola, o al menos eso creía. Sin embargo, el sonido de pasos resonando en el pasillo me hizo dudar. Cada crujido del suelo parecía un recordatorio de que no estaba sola. Miré hacia la puerta, preguntándome si debería quedarme o correr. El impulso de huir era fuerte, pero algo en mí me mantenía arraigada al lugar. Tenía que saber, tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Con esfuerzo, cerré el diario con un golpe seco, como si eso pudiera ahogar el sonido de mis propios pensamientos. Retrocedí, intentando que la oscuridad no me alcanzara. La luz parpadeante de la lámpara apenas iluminaba, y en su luz tenue, las sombras parecían alargarse alcanzando lugares donde nunca había estado. Entonces lo escuché de nuevo. Pasos, pero esta vez más cercanos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí un paso, y un apitón de miedo se enroscó en mi estómago. ¿Quién o qué estaba en la casa? La sensación de estar siendo observada me recorrió como el frío de una noche helada. ¿Hay alguien ahí?, murmuré, tratando de mantener la voz firme. Pero la casa permaneció en silencio, como un depredador que espera a que su presa haga el movimiento equivocado. Hacia la izquierda, la puerta de una habitación se había abierto lentamente.
Un leve destello de luz se filtró a través de la rendija, revelando más sombras. Sin poder evitarlo, me acerqué. Mis pasos eran como un susurro contra el suelo de madera. Mi mano temblaba mientras la extendía hacia la puerta, dispuesta a abrirla, a descubrir qué se escondía detrás. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, una figura apareció en el umbral. Un hombre, alto y de aspecto desgastado, me miraba fijamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad particular. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz era apenas un hilo. Él no respondió de inmediato, solo inclinó la cabeza, como si evaluara la situación. Algo en su mirada me decía que lo conocía, pero no podía situarlo. «Soy un viajero», dijo al fin, su voz ronca y profunda. «He venido a buscar respuestas igual que tú». Las palabras resonaron en mí. La búsqueda de respuestas. Esa era la única razón por la que estaba allí. Mi respiración se aceleró mientras intentaba discernir sus intenciones. ¿Respuestas a qué?, cuestioné dando un paso atrás, preparándome para cualquier eventualidad. Tenía la sensación de que había mucha más historia detrás de su llegada repentina. «Sobre lo que la casa esconde», dijo, con un ligero movimiento de su brazo que parecía abarcar el lugar. «Sobre lo que ha quedado en el olvido». En ese momento, sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. Su presencia era opresiva, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Pero antes de que pudiera formular alguna otra pregunta, un golpe sordo resonó en la casa, seguido de un murmullo lejano. «Ellos vienen», susurró el hombre, mirándome con preocupación. «Debemos actuar rápido». No sabía si podía confiar en él, pero mi sentido de supervivencia comenzó a imponerse. La oscuridad, esos pasos, el espíritu escurridizo de la mujer. Todo se sentía entrelazado. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, mi voz ahora más firme. «Necesito saber qué está pasando. Tu destino está ligado al de la casa. Ven, tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde», pronunció, extendiendo su mano hacia mí. En ese instante, decidí dar un paso adelante, aunque el miedo aún me aprisionaba. Nunca había estado tan cerca de la verdad, y, aunque temía lo que encontraría, sabía que no podía dar marcha atrás. La casa había comenzado a hablar, y ahora era mi turno de escuchar. Lo que encontrara podría cambiarlo todo. Antes de que pudiera replicar, un nuevo estruendo resonó, y de la oscuridad emergieron figuras sombrías. La casa estaba despertando, y la noche apenas comenzaba. Capítulo final. El reloj de los ecos. La figura del hombre se desvaneció en la penumbra, mientras las sombras comenzaban a cobrar vida a mi alrededor. Sentí la presión de la casa aumentar, como si cada pared me estuviera presionando hacia adentro, recordándome lo atrapada que estaba. Miré hacia atrás considerando mis opciones. Aquellos ecos de pasos resonaban cada vez más fuertes. No había tiempo, así que, con el temor apretándome el pecho, decidí seguir al hombre. Él parecía tener una conexión con este lugar, una comprensión de lo que estaba sucediendo. Pero antes de dar un paso más, sentí un tirón en mi interior, una especie de llamada a la verdad. Sabía que debía confrontar lo que esta casa guardaba, y este hombre podría ser la clave. «Cuidado», susurré al aire vacío, manteniendo el eco de mis propios pensamientos en la mente. Sin embargo, justo antes de vagar más lejos, la figura apareció de nuevo justo a mi lado, más definida ahora. Su mirada era intensa, oscura. «Escucha», me dijo, con una voz que resonó como un eco perdido. «La casa revela pero nunca perdona. Puedes buscar respuestas pero hay un precio». «Lo sé», respondí. Mis palabras fluyeron con una mezcla de desesperación y resolución. Tenía que enfrentar la verdad que se escondía entre esas paredes, incluso si eso significaba deslizarme a través del dolor y la oscuridad. Primero, el reloj, me instruyó, señalando hacia una esquina donde un antiguo reloj de péndulo se erguía, su madera adornada llena de signos extraños.
Se alimenta del miedo y la curiosidad, y las respuestas que busques están entre sus latidos. Debes abrirlo. Cautelosa, me acerqué al reloj mientras los ecos del pasado parecían moverse a mi alrededor, como si las memorias de aquellos que habían estado allí antes aún vaguearan por la casa. La madera crujió bajo mis dedos con una inquietante familiaridad, y con un profundo suspiro, di el primer paso para abrir la puerta del compartimento del reloj. El espacio estaba oscuro y casi reverberante. Sacudí un poco el polvo y vi un pequeño objeto envuelto en trapos viejos. Lo levanté con manos temblorosas. Era una llave antigua, desgastada por el tiempo y la experiencia. Mientras la sostenía, sentí una corriente de poder, pero también un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un signo de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Apenas podía mirar más allá de la llave cuando la sombra detrás de mí murmuró: «Esa llave abrirá las puertas que han sido cerradas durante más tiempo del que puedes imaginar, pero no todas las verdades deberían ser descubiertas». Mis labios se apretaron. No tengo opción. Necesito saber por qué estoy aquí. ¿Por qué esta casa me eligió? Mi determinación brotó, aunque el miedo crecía dentro de mí. Un fuerte eco resonó en el cuarto, y las luces comenzaron a parpadear, agregando a la tensión de la atmósfera. «Prepárate», dijo el hombre, cubriendo su mirada. Justo cuando todo parecía oscurecerse, el reloj emitió un sonoro latido, resonando en el aire estancado. Cada golpe parecía extraer los secretos del núcleo de la casa. La sombra respiró hondo, y la habitación estalló en una tormenta de imágenes. Visiones vibrantes y distorsionadas comenzaron a surgir. Seres que habían habitado la casa, sombras danzantes, risas del pasado, y escenas de vidas ancladas en el lodo del tiempo. La clave en mis manos vibraba, y en cada latido del reloj, la realidad comenzaba a desvanecerse. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, abrumada. «Son historias, cada una atrapada en el eco del tiempo», contestó el hombre, su voz apenas audible. «Tu familia, tus raíces, todos han estado aquí. El reloj marca el tiempo, pero su poder es profundo». Desesperada, preparé la llave para encontrar una cerradura, una manera de abrir la puerta del misterio que guió mi vida. A medida que me giraba, la sombra se acercó, ahora más definida, y vi los rostros conocidos en sus contornos. Eran aquellos de la familia del retrato, atrapados entre dimensiones, sus miradas llenas de anhelos y dolor. «No permitas que este instante se acabe sin que conectes las piezas de tu historia», insistió la sombra. «No podemos salir hasta que lo hagas». Con un salto, empujé la llave en el compacto del reloj. La cerradura rodó, y el reloj chirrió como si una sinfonía de ecos hubiera despertado al fin. La puerta se abrió, y un torrente de luz me envolvió. Pero antes de que pudiera pasar, la sombra susurró: «Recuerda que algunas verdades son más oscuras que otras». Sus palabras aún resonaban en mí, mientras la luz me atraía hacia el interior. Cuando crucé el umbral, el tiempo se detuvo. Todo el ruido y el caos se desvaneció. Solo había silencio. Nunca volvería a ser la misma, siempre cuestionando lo que había dejado atrás. ¿Habría liberado a aquellos que anhelaban escapar? ¿O había sido condenada a repetir la historia de mi familia? Al salir, me encontré de nuevo en el jardín, rodeada por los árboles de mi infancia, incapaz de determinar si había escapado realmente. La casa estaba allí detrás de mí, el viejo reloj aún sonando en mi mente. Y en el silencio de la noche, una pregunta persistía como nunca. ¿Fui realmente yo quien dejó la casa? ¿O ella me dejó ir?